Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar sobre un tema muy interesante que es cómo percibimos el dolor. ¿Cómo percibimos el dolor? Este es un síntoma súper común, súper frecuente. De hecho, es uno de los motivos de consulta más comunes que se da en un sistema de salud, en cualquier hospital. Dudo o no hay persona que alguna vez en su vida no lo haya experimentado, esta sensación tan fea, tan horrible, muchas veces agobiante para nosotros. La Real Academia Española describe al dolor como una sensación molesta, aflictiva, de una parte de nuestro cuerpo que puede tener una causa tanto interna como externa. Entonces, este síntoma tiene una funcionalidad en nuestro cuerpo, no es que simplemente surge por una cuestión, digamos, al azar, sino que muchas veces tiene una función muy importante, como por ejemplo el típico ejemplo que sucede cuando te vas a quemar o te estás quemando, tu cuerpo te manda una señal para avisarte que hay un potencial daño orgánico y que si no sacas la mano del fuego te vas a quemar. Eso es una señal, es una alarma, es una forma que utiliza nuestro cuerpo a través del dolor para evitar que se produzca algo peor. Entonces ahí tenemos una función muy clara que es la de una alarma, una señal, lo utiliza de esa forma. Ahora, también hay otras, digamos, ocasiones en las que el dolor es la manifestación principal de una patología, de una enfermedad. Y también en otras ocasiones el dolor se manifiesta como la causa a tratar, o sea, la enfermedad en sí que hay que tratarla. Entonces podemos tener que el dolor puede ser una señal de alarma nos está avisando de una amenaza orgánica inminente, o puede ser la manifestación, digamos, más común o la manifestación principal de una enfermedad o el punto a tratar en el paciente. Entonces, esos son algunos datos interesantes o importantes que tenemos que tener en cuenta del dolor. Ahora, está claro entonces que el cuerpo utiliza el dolor para avisarnos que algo no está funcionando de una forma correcta, como debería ser. Ahora, ¿cómo es que percibimos entonces el dolor? ¿Cómo percibimos el dolor generado por una lesión, por ejemplo, de fútbol? ¿Cómo percibimos el dolor generado por el pinchazo de una aguja o el dolor que te dan cuando te pegan una trompada en la cara? Bueno, para esto primero tenemos que entender, tenemos que saber que todo va a estar controlado por un sistema súper importante en nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso. Ahora, la neurona que se encarga de, digamos, iniciar todo este proceso de dolor es conocida como nociceptor. Esta neurona nociceptor es la que va a iniciar todo este proceso de dolor y viene del latín, que significa nocere o nocere, que hace referencia a esa noción de daño, de dañar. De ahí viene el concepto o el nombre de la neurona nociceptor. Entonces, primero tenemos que saber que todo comienza con el nociceptor, que son los, para que sea más fácil, es la neurona encargada de recibir o de percibir el dolor. Bueno, ahora, para que entendamos un poco mejor todo esto, me gustaría hacer un repaso rápido del sistema nervioso. Bueno, entonces acá tenemos un cuadro rápido para ver más o menos cómo está conformado el sistema nervioso. Sabemos que se divide en dos partes. El sistema, esto es una clasificación desde el punto de vista anatómico y lo clasificamos de dos formas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está formado por dos partes o dos estructuras importantes, que son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, va a presentar lo que es el cerebro, cerebelo y el tallo encefálico. Y el tallo encefálico tenemos a lo que es el mesencéfalo, el puente y la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bueno, después está la otra clasificación del punto de vista funcional, que lo clasificamos en somático y en autónomo. Y bueno, y así. Ahora, acá tenemos en este esquema, entonces, lo que es el sistema nervioso central. Tengamos en cuenta que esto no es una descripción anatómica de todo, pero para que tengamos una idea, el encéfalo, entonces, que presentaba lo que es el cerebro, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tallo encefálico, que se continúa con la médula espinal. Entonces, ¿qué es la médula espinal? Que es el punto donde me quiero centrar ahora. Básicamente es la continuación de lo que es el encéfalo. La continuación es como si fuera un cordón que va discurriendo, que va
digamos, pasando por todo lo que es el conducto vertebral conformado por las vértebras. Entonces, hagamos una especie de suma acá y vamos a ver que la médula espinal, esto es la parte anterior o la parte del frente, y esto es la parte posterior. Va a presentar algunas estructuras importantes, algunas partes que quiero mencionar acá. Entonces vamos a tener las capas que la rodean a la médula espinal, así como las capas que la rodean también al encéfalo, son las mismas. Van a ser las meninges. Sabemos que hay tres tipos de meninges. Desde afuera hacia adentro tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bueno, eso por un lado. Después tenemos otras cosas que llaman inmediatamente la atención, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué es esto de la sustancia gris y la sustancia blanca? Bueno, la sustancia blanca básicamente está conformado por lo que son los nervios o los axones de las neuronas. Entonces constituye lo que es la sustancia blanca, que en la médula es todo lo que digamos encontramos en la parte periférica de la médula, y la sustancia gris es esta estructura que tiene forma de H, que básicamente son los cuerpos cerebrales de las neuronas. Entonces, la sustancia blanca en la médula se encuentra en la parte periférica y está conformada por los nervios, por los axones de las células nerviosas, y la sustancia gris, que tiene forma de H, que está ubicada en la parte central en la médula espinal, conformada por los cuerpos cerebrales. A diferencia de lo que sucede a nivel del encéfalo, que la sustancia gris está en la parte periférica y la sustancia blanca en la parte central. Bueno, entonces, eso por un lado. Otra cosa importante a tener en cuenta acá es, bueno, este orificio que vemos acá, que es conocido como conducto ependimario, que es, digamos, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, vamos a tener otro dato importante acá, que es algo que me olvidé acá, era que el sistema nervioso periférico estaba conformado por lo que son los nervios que van a conectar el sistema nervioso central con el resto del organismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta parte que estamos viendo acá, que son las fibras nerviosas posteriores y la parte anterior. ¿Qué es esto de fibras nerviosas anteriores y posteriores? Bueno, vamos a tener fibras nerviosas que van a ingresar y van a traer información desde el entorno, desde nuestro medio, desde la parte externa o de la parte interna de nuestro cuerpo, y esta información que nosotros percibimos desde afuera la vamos a ingresar por la parte posterior, es decir, la parte de atrás de la médula espinal. Entonces, la parte o toda la información que nosotros vamos captando del medio, ya sea del exterior como de nuestra parte interna de nuestro cuerpo, toda esa información que tiene que llegar a nuestro cerebro va a ingresar por la parte posterior de la médula espinal a través de las fibras posteriores. Entonces, de esta forma es que se da, es decir, información que está ingresando a la médula espinal. Y por otro lado vamos a tener esta parte que se encuentra en la parte del frente de la médula espinal, es decir, la parte anterior. Esto era posterior. La parte anterior, estas fibras que están acá en la parte anterior, en la parte del frente de la médula espinal, son fibras nerviosas que no están entrando, sino que al contrario están saliendo. Entonces, estas fibras se dirigen hacia la médula espinal y estas fibras van saliendo, van mandando información hacia fuera de la médula espinal. Ahora, por ejemplo, el hecho de que yo me lastime con una aguja la mano, el dedo de la mano, es información que está ingresando a mi cuerpo y que por lo tanto va a ingresar ¿por dónde? Por las fibras posteriores, porque acordate que las fibras anteriores llevaban información, sacaban información de la médula espinal. Bueno, entonces van a ingresar por las fibras posteriores a la médula espinal. Entonces, por ese motivo, como el dolor es información que ingresa a nuestro cuerpo, vamos a centrarnos en las fibras posteriores. Bueno,
Ahora, una vez hecho este resumen bastante rápido, ¿qué es lo que sucede cuando o cómo percibimos nosotros el dolor? ¿Qué es lo que sucede cuando te lesionás? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, te pinchas el dedo? Bueno, sabemos que debajo de la piel nosotros vamos a tener diferentes cosas, músculos, articulaciones, pero también tenemos a los receptores, a la neurona que inicia todo este proceso de dolor que te dije hoy, que se llamaba nociceptor. Entonces, acá debajo debajo de la piel, se encuentran estos nociceptores, estos receptores del dolor que van a iniciar esta respuesta al dolor. Es decir, va a ser la primera neurona que va a intervenir en todo este proceso. Por eso llamamos a este nociceptor, que es la neurona que está acá, primera neurona. Entonces acá tenemos al nociceptor. Bueno, entonces acá te pinchas, hacemos un zoom y vemos cómo tenemos la primera neurona. Esta primera neurona va a llegar ¿hasta dónde? Va a llegar hasta la médula espinal, o sea, desde el lugar donde te lesionaste hasta la médula espinal. Como por ejemplo acá. Esta es la médula espinal, la parte anterior, la parte del frente, digamos, y la parte posterior. Bueno, en el sitio donde nos lesionamos se genera toda una respuesta inflamatoria, se genera una liberación de sustancias químicas conocidas como citoquinas que van a inducir todo el proceso inflamatorio. Y en esto va también a intervenir una sustancia muy importante que va a ser estas sustancias químicas que están acá, que van a ser las prostaglandinas. Entonces, estas prostaglandinas van a activar a este nociceptor, a esta célula receptora del dolor, y va a empezar a transmitirse un impulso nervioso. Es decir, se va a empezar a transmitir un potencial de acción, se va a transmitir la información. ¿Va a llegar a dónde? A la médula espinal, al sector que corresponde al sitio lesionado. Entonces, si yo me lesioné el del dedo, va a llegar a una porción de la médula espinal correspondiente a ese sector. Entonces, una vez que llega esta primera neurona, porque interfiere es la primera neurona que interfiere en todo este proceso, va a ingresar por lo que decíamos hoy, como trae información de afuera, es decir, fuera de la médula espinal, como trae información por ejemplo, desde la mano, va a ingresar esa información que está llegando a la médula espinal, que está entrando, que está metiéndose por la parte posterior. ¿Por dónde? Por las fibras posteriores. Entonces ingresa por el cuerno posterior. ¿A dónde? Bueno, se va a dirigir a contactar con una segunda neurona, que es esta, con una segunda neurona que va a intervenir en todo este proceso. Entonces, esta primera neurona, que es el nociceptor, va a llegar a la médula espinal y va a contactar, va a hacer sinapsis con la segunda neurona, liberando sustancias. En este caso vamos a tener la sustancia que también interfiere en este dolor, que es la sustancia P. Entonces la sustancia P. Se libera la sustancia P y se activa a la segunda neurona. Se activa la segunda neurona, se crea otra vez un impulso nervioso que va a ascender hasta donde, desde la médula espinal va a ascender hasta lo que es el encéfalo, hasta el cerebro. Y en el encéfalo o en el cerebro vamos a tener una estructura conocida como tálamo, que es este que está acá, que es el centro. Acordate que la médula espinal es como la vía del tren por donde va a circular la información. Y la estación de tren es el lugar conocido como tálamo, que es el lugar donde va a llegar toda la información aferente, toda la información que viene desde afuera va a ser procesada o va a ser, va a hacer escala de alguna forma por el tálamo. Y luego desde acá, desde el tálamo, esta segunda neurona va a unirse o va a hacer sinapsis con la tercera neurona, que esta va a dirigirse a un área particular del cerebro donde se va a percibir de una forma sutil el dolor. Ahora, antes de hablar de terminar con esto, me gustaría decirte que hay dos tipos de nociceptores o fibras nerviosas que van a transmitir la información. Tenemos las fibras nerviosas de tipo alfa y delta, que son fibras nerviosas que tienen gran cantidad de mielina, es decir,
ese elemento que permite la transmisión del impulso de una forma mucho más rápida. Entonces, al tener esa gran cantidad de mielina, la información va a ser transmitida con una mayor velocidad. También tiene la particularidad que son más gruesas, entonces va a dar una información mucho más precisa, una información mucho más detallada, y esa información se va a manifestar como un dolor, porque estamos hablando del dolor acá. Entonces se va a manifestar como un dolor de tipo localizado. El famoso dolor localizado lo va a manifestar porque tenemos fibras de tipo alfa y delta, que son fibras que están muy mielinizadas, que son fibras gruesas y que transmiten la información de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más precisa. Tenemos el dolor localizado, aquel dolor que el paciente dice me duele acá. Bueno, ese es el tipo de dolor localizado. Ahora, tenemos otro tipo de fibras nerviosas que son las fibras de tipo C. Estas fibras de tipo C son aquellas que tienen no tanta mielina como las anteriores, son más pequeñas, más finas, y por lo tanto van a transmitir la información de una forma mucho más lenta. Entonces van a dar el famoso dolor de tipo difuso, el dolor mal localizado. Entonces, acá vale aclarar esta distinción de los tipos de dolor. Tenemos el dolor localizado, el dolor mal localizado, el dolor somático, el dolor visceral. Bueno, ahora, teniendo esto en mente, entonces habíamos dicho que se generaba el estímulo del dolor en esta zona. El nociceptor era activado por estas sustancias químicas proinflamatorias que generaban dolor, como por ejemplo la prostaglandina. Se genera un impulso nervioso, se llega a la médula espinal, ingresando por la fibra posterior, por el cuerno posterior. Se hace sinapsis con una segunda neurona a través de la liberación de unas sustancias químicas conocidas como sustancia P, que activan a la segunda neurona, y esta va a dirigirse luego al encéfalo, a la parte superior, al cerebro, que luego en el tálamo va a hacer la sinapsis con una tercera neurona que va a, por último, eventualmente va a llegar a su destino final, que va a ser una zona, un área importante donde percibimos nosotros toda la parte sensitiva, que es el área o la corteza somatosensorial. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá vamos a tener entonces la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial, o también llamada postrolándica, la circunvolución postrolándica, la zona donde nosotros percibimos los estímulos sensitivos. Esta zona va a presentar áreas particulares para diferentes áreas del cuerpo. Entonces vamos a tener el famoso dibujo de el homúnculo, que va a tener una característica muy particular, y que si ustedes lo ven al homúnculo van a decir ¿por qué está todo mal dibujado? ¿Por qué tiene esta morfología tan desproporcionada o tan no armónica? Y podemos pensar que el tipo que lo dibujó estaba loco, pero no, lo hizo de una forma muy ingeniosa, y es que justamente las zonas del homúnculo que tienen mayor dimensión, como por ejemplo la cara, precisamente es así porque esas zonas son las zonas del cuerpo que mayor información reciben y que mayor terminales nerviosas van a tener, por lo cual vamos a percibir mayor sensaciones en esas zonas. Es decir, en la cara voy a percibir mucho más que, por ejemplo, en el talón del pie. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de fibras nerviosas, y el personaje que lo inventó al homúnculo lo dibujó de una forma gráfica para que se entienda cuáles son las zonas en donde donde hay una mayor percepción, donde hay mayor cantidad de fibras nerviosas, y cuáles las zonas donde hay menor percepción. Llamativamente, si nosotros nos lastimamos, nos lesionamos de un lado, por ejemplo derecho, en la mano derecha, llamativamente yo voy a percibir el dolor del lado izquierdo. Mi cerebro va a procesar esta información en la corteza somatosensorial, que es el lugar donde eventualmente yo voy a percibir esa información o ese dolor sutil, ese dolor, ya la información completa, lo voy a percibir del lado izquierdo. ¿Por qué se da esto? Si yo me lastimé del lado derecho, bueno, acá está la explicación. Porque cuando la primera neurona ingresa a la médula espinal,
lo que hace es, al contactar con la segunda neurona, es que la segunda neurona va a decusarse, se va digamos, a pasar hacia el lado contralateral. O sea, estaba del lado derecho, pasó hacia el lado izquierdo. Y desde el lado izquierdo sube hacia lo que es el encéfalo. Entonces nosotros vamos a terminar percibiendo del lado izquierdo una sensación que en realidad fue originada del lado derecho. Ahí está la explicación por qué sucede este fenómeno. Bueno, entonces hasta acá vimos todo el proceso, digamos, por el cual se transmite la información que luego vamos a percibir como dolor desde la parte más externa hasta el encéfalo, hasta el cerebro. Esto es información que va ascendiendo, porque va desde abajo o desde afuera hacia arriba hasta el encéfalo, hasta llegar arriba a nuestra cabeza. Por eso se llama vía ascendente, Y esta vía ascendente, que es como la vía del tren, es conocida como tracto espinotalámico. ¿Por qué se llama tracto espinotalámico? Bueno, porque va desde la médula espinal, de ahí viene espino, médula espinal, hacia lo que es el tálamo. Eso es entonces la vía por la cual va a circular o va a transmitirse esta información ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque es la información que llega a nuestro cerebro y de ahí nosotros percibimos el dolor en la corteza somatosensorial, específicamente en el área 1, acá, área 1, 2 y 3 de Brodmann. Ahora, también existe una vía descendente, es decir, que va desde arriba hacia abajo. Y esta vía precisamente se encarga de controlar esta transmisión de información, se encarga de regular lo que es el estímulo o la percepción del dolor. Es decir, se encarga de hacer que percibamos menos o percibamos más, es decir, que como todo se mantenga en equilibrio. Esto es el encéfalo, el mesencéfalo, lo que es el puente y el bulbo raquídeo, que llega a la médula espinal, en este caso que va descendiendo. Y esto habíamos dicho que ascendía por acá, va y entra por acá y sube. Entonces tenemos que tener en mente la materia gris periacuectal y después el núcleo de Rafe. Entonces van a descender, digamos, las fibras nerviosas descendentes, que en este caso estas fibras nerviosas o estas neuronas van a ser neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas, es decir, que van a liberar serotonina y noradrenalina. Entonces va a llegar la primera neurona hasta el núcleo del Rafe y esta segunda neurona va a llegar a esta región que digamos va a interactuar o va a controlar la funcionalidad o el equilibrio que se da entre la primera neurona de la vía ascendente y la segunda neurona de la vía ascendente. Entonces este sistema descendente o esta vía descendente va a controlar justamente esta interacción que sucede acá en la vía ascendente entre la primera neurona y la segunda neurona, manteniendo un equilibrio en esta región. Si hacemos un zoom acá a esta parte, vamos a encontrar esto, que es la zona conocida como digamos, donde se encuentra la sustancia gelatinosa, que podemos llamarla como una puerta de entrada para control del dolor. Bueno, ¿qué vamos a tener? Tenemos la primera neurona, que era esta, de la vía ascendente, y la segunda neurona, que era esta que dijimos que mostramos acá. Y estas neuronas son parte del sistema o de la vía descendente. Porque acá no solamente tenemos esta segunda neurona, sino que también interfiere otra última neurona, que es una neurona que está metida ahí entre medio, que se denomina interneurona, y es esta que está acá, la interneurona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, dijimos que venía el impulso nervioso activado por las prostaglandinas, venía el impulso nervioso, este potencial de acción generaba que estas vesículas que contenían sustancia P, liberen la sustancia P a esta región, al espacio sináptico, y que esta sustancia P active a esta segunda neurona y que se genere el impulso nervioso. De esta forma entonces que se daba. Ahora, ¿cuál es la función que tienen esta vía descendente? Que dijimos que es la de controlar esta interacción acá. Bueno, dijimos que esta segunda neurona tenía la capacidad de liberar serotonina y noradrenalina.
Bueno, ¿qué pasaba? Entonces, cuando esta neurona libera serotonina, lo que sucede es que se va a unir y va a activar a los receptores presinápticos de la primera neurona. ¿Por qué presinápticos? Bueno, porque están antes de la sinapsis. Entonces van a activar a los receptores presinápticos de la primera neurona. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, para inhibir a la primera neurona, para hacer que deje de liberar sustancia P y que se corte el impulso nervioso. Por otro lado, también libera acá esta sustancia que estábamos mencionando y va a activar a esta neurona que está acá, que es la interneurona. Y esta interneurona va a tener también una funcionalidad que es más, digamos, complementa la función de esta, que es que va a liberar unas sustancias particulares. Esta interneurona va a liberar unas sustancias particulares conocidas como opioides. Ahora, ¿qué opioides va a liberar esta interneurona? Bueno, va a liberar encefalinas. Va a liberar encefalinas que van a también a activar a esta primera neurona en la parte, en los receptores presinápticos, y va a inhibir a esta primera neurona. ¿Para qué? Para que otra vez se inactive esta neurona y deje de mandar señales a esta segunda neurona, para que deje de liberar sustancia P. Pero también manda estas sustancias encefalinas a la segunda neurona, a los receptores postsinápticos, a los receptores de la segunda neurona. ¿Para qué? Para que la inactive. Entonces, de esta forma se inactiva esta segunda neurona y de esta forma se corta con el impulso nervioso. Entonces, acá vemos cómo se controla de esta forma esta transmisión del impulso nervioso, generando luego la percepción del dolor a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, espero que se haya podido entender algo. Si te gustó esta información, me gustaría que la compartas, que le des un me gusta, y si de paso te querés suscribir al canal, me ayudarías muchísimo. Recordad que todos estos videos son totalmente gratis. La única forma que vos me ayudás es poniendo un me gusta. Yo sé que por ahí no sé por qué motivo no ponemos, pero esa es la única forma que me puedes ayudar, compartiendo y poniendo un me gusta, un solo me gusta, para que YouTube lo muestre más al video. Así que bueno, espero que te haya servido y nos vemos la próxima.